Es muy difícil para una chica guapa y con éxito encontrar un compañero de vida digno. La cuestión es especialmente complicada si la chica, además de sus propios méritos, es la única hija de un enorme capital. Casi parece una misión imposible. Polly siempre ha sido una niña de papá, y su vínculo con su padre se hizo aún más fuerte después de que su madre falleciera durante sus años de estudiante. El padre y la hija se apoyaron mutuamente durante el tratamiento y aún más después de su fallecimiento. Tras su fallecimiento, formaron una unidad muy unida que no permitía a nadie más en su mundo. Después de unos años, el padre del señor Matthews, Paul, se cansó de su estilo de vida monástico y decidió buscar una compañera de vida. Había algunas mujeres, pero ninguna de ellas atraía a Polly. No eran solo celos por su parte. La verdad era que esas chicas eran jóvenes tontas y solo les interesaba el dinero. Pero el señor Matthews entendió sus motivos y las admitió totalmente. Después de una serie de relaciones, finalmente eligió a una, Kiron, con la que decidió casarse. El señor Matthews, siendo prudente, firmó un acuerdo prenupcial con su esposa. Viendo a su padre manejar su vida amorosa madura y responsablemente, sin volverse loco por un enamoramiento anciano, Polly dejó de preocuparse y aceptó la elección de su padre. En el fondo, aunque la desaprobaba fuertemente, sabía que su padre merecía la felicidad y si la encontraba con esta chica, pues que así fuera. Para entonces, la propia Polly se había involucrado activamente en su vida personal. Inicialmente, los pretendientes potenciales caían en dos categorías. Aquellos a los que realmente les gustaba Polly, pero temían su carácter fuerte, ambición y sentido de la responsabilidad, y los que eran temerosos y solo interesados en su situación financiera. Ambas opciones eran inaceptables. Para una persona sensata como Polly, la chica estuvo profundamente disgustada durante mucho tiempo, pero finalmente se rindió y dejó de pensar en ello esperando que el destino interviniera, y efectivamente el azar jugó un papel importante en la vida personal de Paul. Pocos meses después de decidir centrarse por completo en su carrera, un fatídico encuentro se produjo una tarde en la que una compañera de trabajo invitó a Polly a su despedida de soltera. Hubiera sido incómoda declinar, así que Polly aceptó a regañadientes, planeando marcharse al cabo de unas horas con una plausible excusa, pero el restaurante elegido tenía música en directo. Los músicos, una pequeña orquesta, tocó excepcionalmente bien, pero fue el saxofonista quien capturó el corazón de Polly. Era increíblemente atractivo y tocaba con tal improvisación que Polly no pudo evitar pero estar encantada sintiendo la atracción de Polly. El saxofonista anunció desde el escenario que la siguiente composición estaría dedicada a la chica más guapa de la ciudad. Era un cumplido al que ninguna mujer podía resistirse, y Polly no fue una excepción. La velada continuó con una galante invitación a bailar y el regalo de una costosa botella de champán enviada a la mesa de Polly. Así comenzó la relación romántica de Poe con Albert. Nadie anticipó nada serio, sin embargo, su relación no solo continuó, sino que se desarrolló gradualmente. Después de unos 6 meses, decidieron vivir juntos. Y en el aniversario de su encuentro, Albert le propuso matrimonio a Polly. El señor Matthews, para decirlo suavemente, no estaba contento con la elección de su hija. Creía que un músico de tercera de una taberna nunca podría. Pero Polly defendió su elección, sobre todo porque su padre estaba casado con una mujer de provincias. De provincias, bien, el señor Matthews concedió, pero este matrimonio estará sujeto a los mismos términos que el mío en caso de divorcio. O Dios no lo quiera, su muerte, su marido solo recibirá una pequeña parte de su herencia. Por supuesto, ya he escrito un testamento a su favor y como heredero de reserva la ciudad de Caridad. Organización han sido incluidos y por supuesto tendremos un acuerdo prenupcial. No soy ingenua, papá. Polly respondió que era consciente de todos los riesgos y peligros y a pesar de su amor nunca apagó su pensamiento crítico. ¿Sabe tu prometido tus intenciones? Dudo que se alegre de esta noticia, replicó sarcásticamente. Su padre, y tenía razón. Albert estaba desagradablemente sorprendido por este giro de los acontecimientos.
Acontecimientos por qué nos amamos. Albert parecía genuinamente perplejo. Exactamente sí. Me amas, deberías querer protegerme, insistió la novia de quien de mí mismo se preguntaba, sus ojos llenos de sorpresa. De cualquier acontecimiento desafortunado que pueda ocurrir, la vida es larga. Padre lo ve como una necesidad y estoy de acuerdo con él. Aquí está el texto corregido y sin repeticiones. Para una persona sensata como Polly, la chica estuvo profundamente disgustada durante mucho tiempo, pero finalmente se rindió y dejó de pensar en ello, esperando que el destino interviniera. Y efectivamente, el azar jugó un papel importante en la vida personal de Paul. Pocos meses después de decidir centrarse por completo en su carrera, un fatídico encuentro se produjo una tarde en la que una compañera de trabajo invitó a Polly a su despedida de soltera. Hubiera sido incómodo declinar, así que Polly aceptó a regañadientes, planeando marcharse al cabo de unas horas con una plausible excusa. Pero el restaurante elegido tenía música en directo. Los músicos, una pequeña orquesta, tocaban excepcionalmente bien, pero fue el saxofonista quien capturó el corazón de Polly. Era increíblemente atractivo y tocaba con tal improvisación que Polly no pudo evitar estar encantada. Sintiendo la atracción de Polly, el saxofonista anunció desde el escenario que la siguiente composición estaría dedicada a la chica más guapa de la ciudad. Era un cumplido al que ninguna mujer podía resistirse, y Polly no fue una excepción. La velada continuó con una galante invitación a bailar y el regalo de una costosa botella de champán enviada a la mesa de Polly. Así comenzó la relación romántica de Polly con Albert. Nadie anticipó nada serio, sin embargo, su relación no solo continuó, sino que se desarrolló gradualmente. Después de unos 6 meses decidieron vivir juntos, y en el aniversario de su encuentro, Albert le propuso matrimonio a Polly. El señor Matthews, para decirlo suavemente, no estaba contento con la elección de su hija. Creía que un músico de tercera de una taberna nunca podría. Pero Polly defendió su elección, sobre todo porque su padre estaba casado con una mujer de provincias. Bien, el señor Matthews concedió, pero este matrimonio estará sujeto a los mismos términos que el mío en caso de divorcio, o Dios no lo quiera, su muerte. Su marido solo recibirá una pequeña parte de su herencia. Por supuesto, ya he escrito un testamento a su favor, y como heredero de reserva la Ciudad de Caridad Organización han sido incluidos. Y por supuesto, tendremos un acuerdo prenupcial. No soy ingenua, papá, respondió Polly. Soy consciente de todos los riesgos y peligros y a pesar de su amor, nunca apagó su pensamiento crítico. ¿Sabe tu prometido tus intenciones? Dudo que se alegre de esta noticia, replicó sarcásticamente su padre, y tenía razón. Albert estaba desagradablemente sorprendido por este giro de los acontecimientos. ¿Por qué nos amamos? Albert parecía genuinamente perplejo. Exactamente, si me amas, deberías querer protegerme, insistió la novia. ¿De quién? De mí mismo, se preguntaba, sus ojos llenos de sorpresa. De cualquier acontecimiento desafortunado que pueda ocurrir. La vida es larga, padre. Lo ve como una necesidad y estoy de acuerdo con él. He tenido un testamento. Desde hace mucho tiempo, por si acaso, e insisto mucho en un acuerdo prenupcial, y por cierto, son mis padres. No puedo ir en contra de su palabra por mucho que quiera. Polly jugó su carta más fuerte, dejando a Albert sin contraargumento. No tuvo más remedio sino aceptar tanto firmar el documento como el texto propuesto. Naturalmente, el señor Matthews se ocupó de todo, asegurándose de que cada detalle fuera meticulosamente revisado por un competente abogado. Aunque Albert hizo concesiones a Polly y a su futuro suegro, el señor Matthews seguía insatisfecho por la elección de su hija. Polly es capaz y puede ganar mucho con su intelecto, pero ¿puede un saxofonista mantener a su familia? La música es sin duda una ocupación maravillosa, pero Albert claramente no es un virtuoso. ¿Qué hay de mantener a su familia y qué hay de los niños? Me desearía que ganara lo suficiente para sus propias necesidades, al menos sí. El señor Matthews tuvo una diferente educación, una actitud hacia la responsabilidad familiar. Por supuesto, su elección tampoco era ideal, pero consideraba que en su caso,
era diferente. Una cosa es que un hombre maduro elija una compañera de vida para disfrutar cuando ya lo ha conseguido todo, cuando ha vivido su vida. Es otra muy distinta cuando una mujer joven elige una pareja tan poco fiable. Pero a pesar de las preocupaciones, la joven pareja tuvo una boda fastuosa y comenzó su vida familiar. A pesar de los comentarios de desaprobación de personas ajenas, no solo amigos y el padre de Polly, sino también amigos y parientes de Albert, criticaron su evidente inadaptación. ¿Cómo podían un músico creativo y un financiero pragmático y con los pies en la tierra tener algo en común? Eso solo quedaría claro en 10 años. Que Albert no era tan creativo como parecía y Polly no era tan pragmática como se la percibía. Sin embargo, los recién casados vivían tranquilos, incluso se podría decir que felices, a pesar de la negatividad de todos. Encontraban temas comunes de conversación, compartían aficiones y tenían un interesante círculo de conocidos. Trabajaban duro y rara vez pasaban tiempo juntos, pero estos encuentros eran excitantes y agradables, manteniendo viva la pasión y el deseo de estar juntos. Al principio, Polly no estaba centrada en tener hijos. Estaba construyendo su carrera, aprendiendo de la experiencia de su padre y preparándose para la sucesión. Su marido parecía entenderlo y no insistía en tener un bebé de inmediato. Sin embargo, después de 5 años de matrimonio, el tema de tener hijos surgió con más frecuencia. Polly se dio cuenta de que era el momento de considerarlo y no perder la oportunidad de ser madre. Pero justo cuando la pareja empezó a planificarlo activamente, el señor Matthews cayó enfermo. Su enfermedad fue grave, larga y dolorosa para él y todos los que le rodeaban. Comprensiblemente, en tal estado, Polly no estaba emocionalmente. Aquí está el texto corregido. Polly no estaba emocional ni físicamente preparada para planificar un embarazo cuando su padre falleció. Se sintió como si la luz de su vida se hubiera apagado. A pesar de su prolongada enfermedad, no estaba preparada para la pérdida de su persona más cercana y querida. En el funeral, la gente intentó consolarla, diciéndole que gracias a Dios estaba en paz. Sonrió y aceptó sus condolencias, aunque en el fondo quería arremeter contra esos simpatizantes. Este periodo de su vida era extremadamente difícil. Quería encerrarse y no salir bajo ninguna circunstancia, pasar sus días en cama bajo una manta, llorando y compadeciéndose de sí misma. Después de unos días en este estado, se dio cuenta de que no era una solución para ella. Tal comportamiento solo empeoraba su depresión e intensificaba los pensamientos negativos. Necesitaba tomar acción para vivir y funcionar con normalidad. Como resultado, decidió volver al trabajo el 9º día después de la muerte de su padre. El trabajo de alguna manera la distrajo y sacó gradualmente de su depresión. Responsabilidades, tareas y problemas surgían constantemente y había que resolverlos. Tenía que dirigir a la gente y tomar decisiones importantes. Polly se recordaba constantemente a sí misma que su padre no querría verla llorando y teniendo rabietas sobre él. Querría ver a una digna sucesora de sus empeños. El periodo de vida era apenas mejor que los años en que su padre estaba gravemente enfermo. Entonces ella podía verle, estar con él, buscar su consejo y simplemente hablar con él. Ahora se sentía como si estuviera completamente sola, rodeada del resto del mundo. Albert estaba ahí para ella, pero la enfermedad del padre de Paul había tensado su relación y creado una importante brecha entre ellos. Estaban físicamente uno al lado del otro, pero emocionalmente separados. Por eso fue una completa sorpresa para Polly cuando Albert entabló tal conversación en una rara cena juntos. «Polly, tenemos un aniversario de boda dentro de 10 años, así que quizás deberíamos celebrarlo como es debido», Albert preguntó, su voz llena de tensión y duda. «Comprendo que solo han pasado 8 meses desde la muerte de tu padre y aún estamos en luto, pero creo que él querría verte feliz, sonriendo. Hemos experimentado tantos problemas y dolor en los últimos años. Nos merecemos una celebración, algunas emociones positivas. ¿Qué piensas?» Al principio, Polly se mostró muy escéptica con la idea, sobre todo porque Albert ofreció alquilar un restaurante e invitar a familiares y amigos para una celebración de aniversario en toda regla. Polly no sentía que fuera un acontecimiento importante.
sobre todo teniendo en cuenta la extraña relación que había tenido con su cónyuge en los últimos años. Pensar en los recuerdos positivos, los momentos felices, Albert persistió. Tal vez nos ayude a estar más unidos de nuevo, recordar por qué nos casamos y lo felices y enamorados estábamos. ¿Por qué necesitamos una multitud de gente para esto? Polly cuestionó incrédula. Bueno, son nuestros seres queridos. Buena gente vendrá, se alegrarán, nos harán regalos y nos dirán palabras bonitas. Aquí tienes el texto corregido. Al menos por ese día, mírate a ti mismo, siempre pareces tan sombrío. Viendo la sonrisa nerviosa de Paul en respuesta, Albert añadió rápidamente, no quise decir que no tuvieras razón para sentirte así. Dios me libre, no te estoy culpando, solo quiero animarte. Tal vez aún podamos hacer que las cosas funcionen, lo deseo tanto, dijo tomando la mano de su esposa en la suya. Ok. Polly se rindió después de pensar sobre la idea. Pero ¿quién organizará todo esto? Suena como una gran celebración, lo cual es agradable. Pero llevará mucho tiempo y esfuerzo planearlo. No tengo la capacidad ni los recursos para eso, lo siento. Lo entiendo y no espero que lo haga todo usted sola. Tengo mis propios recursos y gente especialmente formada para ayudarme. Contrataremos a una empresa para que se encargue de toda la organización, Albert sugirió. Así que solo tendré que presentarme a la hora y en el lugar acordados. Polly aclaró, preferiblemente con buen humor. Pero no insistiré. Albert sonrió en respuesta. Polly estuvo de acuerdo. Después de todo, si no se le exigía nada, tal vez Albert tenía razón y podría ser bueno para su relación. Y si todo pudiera arreglarse y salvarse después de todo. El matrimonio requiere compromiso y ceder. Albert estaba tan implicado en el proceso de planificación, enviando constantemente fotos y videos y escribiendo a su mujer, que finalmente ella se encendió de buena gana por el próximo acontecimiento. Para la fecha señalada, Polly ya estaba llena de entusiasmo, lo que contagió a su marido. Por primera vez en varios años, su estado de ánimo estaba realmente elevado. La anticipación de una verdadera celebración la abrumó. En la víspera del aniversario, Polly incluso fue de compras. Quería estar guapa en esa velada para él. Polly seleccionó cuidadosamente su vestido e incluso reservó una cita en el salón de belleza. Inesperadamente, sintió el impulso de hacer un cambio drástico y teñirse el pelo rubio de castaño, así como cortarse sus largos. Polly se sintió satisfecha con su aspecto. El vestido negro le sentaba bien y su pelo castaño liso que le llegaba hasta la mitad de los omóplatos le daba un aspecto refrescante. Su aspecto transformado sorprendió a todos en la fiesta, incluido Albert. Polly recibió numerosos cumplidos como nunca antes había experimentado. Sin embargo, a ella le parecía que no se trataba solo de su aspecto o de ella misma. Algo en su interior había cambiado debido a la anticipación y la expectativa de algo bueno. La tristeza, la depresión y la frialdad empezaron a retroceder, dejando paso a más alegría en su vida. Los presentes notaron estos cambios, que crearon una diferencia notable antes y después. Albert estaba realmente encantado y conmocionado por la transformación. Bonita, te ves increíble, la admiraba constantemente, brindaba, y los invitados también le derivaron palabras amables y cálidas deseándoles muchos años más de felicidad juntos. La velada fue realmente mágica. Polly se sintió increíblemente feliz. Era un sentimiento y una emoción largo tiempo olvidados que no había esperado en años. No esperaba seguir siendo capaz de tal alegría, pero de repente, lo contrario de lo que había sentido hace unos momentos le invadieron. Lágrimas de tristeza y desesperación empezaron a rodar por sus mejillas. Por sus mejillas, sus altos espíritus fueron reemplazados por un repentino colapso, como si fuera desencadenado por un chasquido. Instintivamente buscó refugio lejos de los invitados, esperando ocultar este repentino cambio en su estado de ánimo. Entró en la primera puerta que encontró y cerró los ojos con fuerza, intentando reprimir la oleada de pánico y miedo que parecía surgir de la nada. De repente, oyó una voz familiar. Era su marido hablando por teléfono. Al principio, Polly no podía concentrarse en sus palabras. Su estado interior abrumaba todo lo demás. Estaba a punto de llamar a su marido para pedir ayuda, pero entonces captó algunas de sus palabras. Capri,
sin miedo a ser descubierto. Sí, ella está disfrutando mucho. Me gustaría que pudieras verla, incluso se tiñó el pelo y cambió su peinado. Lo siente bien, por la forma en que la risa de Albert llenó la habitación. El interlocutor debió decir algo, ya que sus siguientes palabras siguieron. No estés celosa, ya sabes a quién quiero de verdad. Polly pensó para sí misma. Bueno, al menos ahora sé que obviamente no soy yo, aunque me gustaría conocer a tu nuevo favorito. Mientras tanto, Albert continuó después de una pausa, hablando a su ama, en un tono lleno de ternura y afecto. Bueno, vamos, es solo una semana para aguantar. Hemos estado esperando tanto tiempo. ¿Por qué estás tan disgustada? Polly no recordaba que él le hablara así, excepto quizás al principio de su relación. Deteniendo sus propias cavilaciones románticas, preguntó: ¿de qué semana están hablando? ¿Qué están esperando? Afortunadamente, la conversación continuó. ¿Conseguiste la medicina? Todo debería ser inencontrable. Albert bombardeó a su amante con preguntas. Polly sintió otro golpe al recibir las palabras. Los pensamientos se mezclaron en su cabeza, algo que no se suponía que se descubriera. Están planeando matarme. Cuando este pensamiento la golpeó, Polly luchó por contener su pánico y horror. No, eso es absurdo. Mi muerte no les beneficiaría. Intentó concentrarse tanto en escuchar como en pensar. Resultó todo un reto con las distracciones que abundaban. La única idea que afloró tras el último comentario del marido de Paul fue la urgente necesidad de activar la grabadora de voz de su teléfono. «Tengo que irme», Albert contestó al invisible interlocutor. Al oír esto, Polly estaba preparada para retirarse silenciosamente e instantáneamente. Sin embargo, la amante de su marido no estaba dispuesta a dejarle marchar. «Ya hemos discutido esto, mi amor. Todo está preparado. Hemos repasado el plan múltiples veces. Medicación, llamar a una ambulancia, evaluación psiquiátrica, declarar incapacidad, tutela. Es sencillo». Polly se apoyó en la pared, agradecida por el apoyo que le ofrecía. De lo contrario, se habría derrumbado bajo el peso de tan claro y terrible plan. «Gracias, mi maridito, por la explicación accesible y concisa». Ella murmuró sarcásticamente para sí misma con una sonrisa en la cara. Esa risita era la única defensa que le quedaba a su psique. El dolor, la frustración y la desesperación amenazaban con hacerla gritar a pleno pulmón. Polly reunió los fragmentos destrozados de sí misma, desesperada por mantener la compostura y sin ser descubierta. «Comprendo tu preocupación, yo también estoy nerviosa, pero todo acabará pronto», dijo Albert afectuosamente. Polly quiso irrumpir en la habitación y revelar que lo había escuchado todo, pero entonces un pensamiento la golpeó. ¿Qué tan seguro sería eso? Hemos estado casados por 10 años y nunca pensé que podría hacerme esto. ¿Qué más no sabía de él? ¿Qué más me ocultaba? Escondida contemplando esto, Polly se dio cuenta de que no era seguro montar una escena o marcharse. Ahora sabía el punto principal y regresó al restaurante. «No debo enfocar esto de otra manera», Polly razonó para sí misma, ahora sentada tranquilamente en la mesa, sin mostrar ningún signo de que algo fallaba. «Así que van a ingresarme en un psiquiátrico y declararme incompetente. Bueno, eso tiene sentido. Es básicamente lo único que mi padre no planeó en caso de mi muerte y divorcio. Albert se quedará sin nada, mientras él y su nueva novia necesitan dinero». La mujer reflexionó. «No hay garantía de que no tengan otro plan de respaldo que podría ser aún más peligroso para mí. Necesito priorizar mi seguridad ante todo y luego tomar medidas. Y finalmente, tengo que enseñar a esta dulce pareja una lección. No estoy seguro de que sea realista llevarlos ante la justicia, pero hay que hacer algo. ¿Qué habría pasado si no me hubiera topado por casualidad con esa tormenta en el momento justo? Semanas después estaría tumbada en una cama de hospital, completamente incapacitada según el plan de mi querido esposo. No puedo perdonar un plan tan cruel. Plan A. Polly le resultaba insoportablemente difícil pensar. Sentía como si su corazón y su alma hubieran sido arrancados de su pecho y pisoteados con botas militares. Por supuesto, el amor, especialmente como era al principio de nuestra relación,
ya no existe, pero en una relación a largo plazo debe ser reemplazado por el respeto, y Albert lo borró todo. El engaño es un asunto tan pequeño. Quería quitármelo todo, no solo el dinero, sino también mi cordura y mi libertad. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel con otro ser humano, especialmente con su propia mujer? Es inconcebible e imposible para una persona decente. Aparentemente Albert no es una de esas personas. Es una pena que me diera cuenta tan tarde. Polly, contrólate. Necesitamos un plan claro, se dijo a sí misma. Así que paso a paso, en primer lugar, tenemos que protegernos de cualquier daño de esta pareja. En segundo lugar, debemos enseñar al querido marido y a su amante una lección, o mejor aún, castigarlos. Fue en este momento que Polly finalmente se dio cuenta de que no podía manejar esto sola. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. Esto es una cuestión de vida y muerte, así que piénselo con más cuidado, por favor, se recordó a sí misma. Este monólogo interior estaba agotador, le impedía concentrarse. Se distraía fácilmente con todo lo que la rodeaba. Mientras tanto, Albert bailaba con alguien en medio del pasillo como si nada hubiera pasado. Es como si 15 o 20 minutos antes no hubiera discutido un plan detallado para eliminar a su propia esposa. Si lo hubiera oído yo misma, nunca lo hubiera creído, Polly concluyó. Así, estas emociones son innecesarias. Necesito pensar y tomar decisiones. Todo el futuro de mi vida depende de ello. No hay tiempo para quejarse del destino. Solo puedo confiar en Ed. Ed era su amigo de la escuela, de sus años escolares, e incluso durante su tiempo en la universidad. Luego, él se mudó a un pueblo vecino en otra ciudad, y sus vidas tomaron caminos paralelos. No se olvidaron el uno del otro, y mantuvieron un contacto regular, pero la distancia sin duda había afectado a su amistad. Con su bolso en la mano, Polly se escabulló del restaurante. Una vez fuera, caminó unos cientos de metros y llamó a un taxi. No quería demorarse en la entrada, donde de vez en cuando sus invitados salían a fumar y tomar el aire. Polly no tenía ningún deseo de entablar conversación con una multitud ruidosa, y existía el riesgo de encontrarse con su marido cara a cara. Eso sería demasiado. No estaba segura de poder mantener la compostura al mirarle a los ojos. Es bueno que tenga un viaje de 2 horas por delante. Me dará algo de tiempo para recuperarme y ordenar mis pensamientos. Se tranquilizó a sí misma y se sentó en silencio en el asiento trasero del taxi, mirando por la ventanilla las luces parpadeantes, el bosque y el paisaje iluminado por los faros. Era su forma de intentar aclarar su mente. Varias veces repitió la conversación grabada, y cada vez las palabras de su marido atravesaban su corazón como un cuchillo, causándole un inmenso dolor. Sin embargo, pulsaba el botón de reproducción una y otra vez, como si intentara comprender de verdad que su marido, con el que había celebrado su 10º aniversario de boda, fuera a cometer semejante crimen por dinero. Me pregunto si tendrá alguna piedad de mí, se preguntaba Polly retóricamente, torturándose innecesariamente con tales pensamientos. Por supuesto, por su tono estaba claro que no le importaba. Cuando el taxista finalmente se detuvo en la entrada de Ed, eran casi las 3:00 de la mañana. Qué hora perfecta para una visita inesperada de un amigo del colegio. Polly murmuró para sí misma. Incluso consideró la posibilidad de esperar hasta la mañana en un bar local, pero se dio cuenta de que su problema no podía esperar. Después de quedarse fuera un momento, respirando hondo, marcó el apartamento correcto. «Polly», preguntó Ed, claramente todavía medio dormido antes de que la mujer pudiera responder. «¿Quién es? Por favor, abra la puerta. Soy yo, Polly». Antes de que Polly pudiera responder, oyó el sonido de la puerta principal. «Hola, siento venir a estas horas, pero es un asunto urgente. No tengo otro sitio donde ir», entreabrió. «No difundamos los detalles de su vida personal a los vecinos», interrumpió Ed. «Ven a la cocina, acomódate. Voy a hacer un poco de té o café. Yo solo necesito lavarme rápidamente y cambiarme de ropa». Polly obedeció incuestionablemente. Ella misma estaba sedienta e incluso hambrienta, lo que era extraño. «Bien, ahora cuéntame tu problema»,
dijo Ed, entrando en la cocina con una toalla en las manos. Por cierto, te mandé un mensaje hoy, o mejor dicho, ayer, para felicitarte por tu aniversario de boda y disculparme por no poder venir, pero tú no contestaste. Lo siento, no tuve oportunidad de mandarte un mensaje. Tenía mucho en mi mente, todo lo que pasó en la celebración, contestó Polly, luchando para contener las lágrimas, y luego describió cómo se sintió enferma de repente, cómo se encontró en el almacén y cómo escuchó la conversación de su marido. Esa fue toda la historia, concluyó. Ed había estado escuchando en silencio todo el tiempo. Su expresión reflejaba extrema sorpresa. «Apenas puedo creer lo que vas a hacer», preguntó. «Por ahora, mi prioridad es garantizar mi propia seguridad y tomar las medidas adecuadas para que rindan cuentas. Naturalmente, la seguridad es lo primero. No conozco sus planes ni lo que podrían hacer a continuación, así que tengo que estar preparada para contrarrestarlos. Bien, mientras estés aquí en mi apartamento, estás a salvo, nadie puede hacerte daño», aseguró Ed. Ed se dio cuenta de eso, por eso vine aquí. Me golpeó como una tonelada de ladrillos. Por favor, perdóname por cargarte con mis problemas, incluso sin disculparme por despertarte. Polly dijo sintiéndose inmensamente avergonzada de su comportamiento. Basta de eso o estaré ofendida. Los amigos están para ayudarse, apoyarse mutuamente, así que ya que el primer paso de tu plan está resuelto por ahora, esperemos hasta mañana para averiguar nuestros próximos pasos. Necesitas descansar un poco. Lo siento, pero te ves terrible, ¿sabes? Incluso Monica Bellucci se vería terrible en una situación así, dijo Ed. Polly se sintió un poco ofendida. Entendía que su amiga no quería herirla, pero sus sentimientos femeninos también requerían protección, especialmente ahora después de la traición de su marido. Oh, solo era una broma. Bien. Mañana, en cuanto nos despertemos, intentaremos llamar a una persona que creo que puede ayudarnos, dijo Ed, y luego, como si estuviera despierto de repente, añadió. Polly, ¿te llamó Albert? ¿Te ha escrito? ¿Sabes siquiera dónde estás? No, apagué mi teléfono tan pronto como me subí al taxi. Probablemente me ha llamado cientos de veces, tan pronto como se dio cuenta de mi desaparición. ¿Qué se supone que debo decirle?, preguntó Polly. Dígale que nada es razonable. Bueno, mantengámoslo así hasta mañana y entonces decidiremos qué es lo mejor, dijo Ed. Al tocar la almohada, Polly se durmió al instante, pero las pesadillas la atormentaron toda la noche. Por la mañana, al despertar, se sintió peor que antes de dormir. Se dirigió a la cocina donde Ed la esperaba, y comenzaron a discutir sobre el plan con el que Ed había estado trabajando. Luego, Ed salió para hablar confidencialmente, y unos minutos más tarde, regresó bastante satisfecho. Él estará aquí en media hora, sonrió. Es rápido, sí, pero no le pido ayuda a menudo. Y ahora, menos de media hora después, el timbre de la puerta sonó. Ed fue a abrir, y regresó con un hombre de menos de 7 pies de altura, Paul. Polly, encantada de conocerlo, comenzó a repetir todo lo que le había dicho a Ed antes. Todo era mucho más duro en la cabeza de la mañana. Extrañamente, ayer le había parecido una película de terror que había visto desde fuera y hoy era diferente, mucho peor. Eso es muy inteligente, dijo Paul después de que Polly terminara su historia y escucharan juntos la grabación de audio. Tienes un acuerdo prenupcial en caso de divorcio y un testamento en caso de muerte. Tu incapacidad encaja perfectamente para evitar todos los obstáculos a su dinero. Bien, es una buena cosa que no le hayas escrito nada fuera de la emoción. Ahora necesitas escribirle algo, de lo contrario podría entrar en pánico con su dama del corazón. Puedo decirte por experiencia que lo peor es cuando un hombre que no tiene nada que perder entra en pánico. Nadie sabe qué puede hacer. Lógico, de acuerdo, Polly. ¿Pero qué debo escribirle? Escríbele algo no sospechoso para que se lo crea y no se le ocurra que estás al tanto de su plan, dijo Paul firmemente. Tal vez podríamos jugar en su plan también, sugirió Polly después de un breve pensamiento. ¿Qué pasa si se nos ocurre una razón para mi desaparición que se confirmaría una vez más mi locura?
Quiero decir, sería como una carta de triunfo para su plan. No entiendo, dijo Ed confundido. Pero creo que entiendo, interrumpió Paul. Pero aún así la plausibilidad debe ser preservada. Los hombres suelen ser tontos, pero su versión será escudriñada por tu rival. La razón de mi estado se hará a partir de la enfermedad de mi padre y su muerte. He estado medicándome y visto a un terapeuta, así que le sugiero que escribas algo parecido a: no puedo soportarlo más, echo mucho de menos a mi padre, necesito estar solo, sugirió Paul. Me parece bien, de acuerdo. Escribiré todo esto y yo me encargaré del resto de las cosas desde aquí, dijo Paul alejándose. Ed lo acompañó fuera y cerró la puerta. Cuando volvió, Polly preguntó: ¿qué piensas? Si confías en mí, entonces confía en Paul también. Él salvó mi vida. Sé por quién estoy respondiendo. Sí, no estoy seguro de Paul, pero causa una impresión extremadamente positiva. Aunque no debería hablar de ello ahora, soy el peor juez de carácter del mundo. Estoy preguntando en general. Ni usted ni yo somos profesionales en este asunto. Delegamos la tarea en un hombre que entiende este negocio y nos dio garantías. Confío en él. Eso es todo lo que sé, respondió Ed. Polly, lo siento, estoy muy nervioso, agregó. Escucha, vi tu refrigerador de soltero, no es bueno comer así. ¿Qué tal si vas a la tienda con una lista y cocino para ti a gran escala?, sugirió Polly. Ed estuvo de acuerdo con placer porque se daba cuenta perfectamente de que Polly necesitaba ocupar sus manos para apagar su cabeza. Durante las siguientes horas, Polly se mantuvo bastante activa. Cocinó sopa, preparó albóndigas y las guardó en el congelador. También cocinó cerdo y preparó tortitas. Ed se mantuvo fuera de la cocina para no molestarla y cuando finalmente llamó a la mesa, se quedó asombrado por la cantidad de comida. «Wow, cocinas mucho, ¿verdad?», dijo Ed admirado. «No, en realidad no. No tengo mucho tiempo y no como mucho en casa», respondió Polly, visiblemente triste. Ed se reprochó por hacer una pregunta tan inoportuna y trató de animar a Polly durante la comida, pero todos sus intentos fueron en vano. Polly se hundió aún más en sus pensamientos y expresó su deseo de irse a la cama. «Estoy un poco cansada. ¿Puedes lavar los platos después?», preguntó, mientras se retiraba a su habitación. «Por supuesto, gracias. La comida estaba deliciosa», respondió Ed. Lo que Polly realmente quería era tumbarse en paz y tranquilidad, estar a solas consigo misma y llorar. Sentía lástima de sí misma, por los 10 años que llevaba con su marido. Lamentaba que todo acabara así. Durante unas 4 horas, Polly se quedó mirando el techo en la oscuridad, enjugándose de vez en cuando las lágrimas. Cuando finalmente empezó a quedarse dormida, llamaron a la puerta. «Polly, ¿puedo entrar?», preguntó Ed. «Por supuesto», respondió Polly con voz débil. Ed puso a Paul en altavoz y comunicó que habían descubierto el nombre de la amante de Albert, quien resultó ser Kirsten. Polly quedó atónita ante esta revelación. Después de la llamada, Polly se sintió abrumada por una mezcla de emociones. La noticia de que Kirsten estaba detrás del plan planeado por su esposo fue un golpe devastador para ella. Se sentía como si su mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. La sensación de náuseas que experimentó fue solo una manifestación física de la turbulencia emocional que la embargaba. Cuando Ed regresó con las pruebas de embarazo, Polly se sintió agradecida por su apoyo. A pesar de todo lo que estaba pasando, la posibilidad de un embarazo agregó otra capa de complejidad a su situación. Durante años había anhelado tener un hijo, y la idea de que ese deseo podría hacerse realidad en medio de toda esta confusión la llenó de emociones encontradas. Mientras esperaba el resultado de las pruebas, Polly se encontraba en un estado de incertidumbre y ansiedad. No solo estaba lidiando con la traición de su esposo y la revelación de los oscuros planes que se estaban tramando en su contra, sino que también enfrentaba la posibilidad de un embarazo inesperado. En medio de toda esta tormenta emocional, Polly ansiaba encontrar algo de estabilidad y claridad en su vida tumultuosa. No había tiempo para pensar en eso. De todos modos, no había duda de que estaba embarazada. La prueba de embarazo era solo la confirmación final.
Ed volvió rápidamente, aparentemente corriendo literalmente a la farmacia. Compró 6 pruebas diferentes, variando en precio y características, decidido a ser minucioso, lo cual incluso divirtió a Polly. En cuestión de minutos, todas las pruebas mostraron el mismo resultado, una segunda línea. Ahora ella sabía con certeza que estaba embarazada del hijo de su marido, quien quería internarla en una institución mental y vivir de su dinero. Polly sintió que le venía un ataque de pánico, pero fue interrumpida por Ed, quien no soportó el silencio y llamó a la puerta. «Polly, ¿estás bien?», preguntó en voz baja y con preocupación. «Sí», respondió Polly, saliendo de sus pensamientos. «Voy a salir ahora». Después de lavarse las manos, Polly se dirigió a la cocina. Ed, impaciente, preguntó qué pasaba. «Estoy embarazada», respondió Polly. «¿Qué más?», tartamudeó Ed. «¿Es el bebé de Albert?». «Por supuesto, ¿quién más podría ser?», respondió Polly sinceramente. Ed la miró con ojos llenos de horror. Parecía más asustado y agitado que la propia futura madre, y vaciló al cortarse en medio de la frase. «Voy a dar a luz, por supuesto», continuó Polly. «No es culpa del bebé. Él no necesita conocer a su padre o que le hablen de él. Lo que importa es la crianza, no la genética. Hemos estado intentando tener un bebé durante años, pero nunca ocurrió, no importa lo que hiciéramos. Y ahora, justo un día después de descubrir quién es realmente mi marido, me entero de que estoy embarazada. El destino debe tener un sentido del humor muy extraño». «Lo siento», dijo Ed tratando de comprender la situación. «Es demasiado para asimilar en un solo día». Polly sonrió tristemente. «Gracias por estar aquí», dijo. «¿Hay algo que pueda hacer por ti?». «No, ya haces demasiado por mí», respondió Ed. «No tengo suficiente para agradecerte toda tu ayuda, Polly». «Detente», dijo Polly. «Por favor, ¿no me ayudarías si estuviera en esta situación? No estarías en una situación así, pero...». «No soy tan estúpido y crédulo», completó Ed la frase. «No me gusta verte así, Polly. Usted ha conocido durante tantos años, 10 años solo en un matrimonio legal. Es bastante lógico que no esperaras un truco de él. Y más, tú eres competente. Solo hay una lección de vida en esto. Por cada persona astuta, hay una persona más astuta. Y de todos modos deja de deprimirte. Querías un bebé, Dios te lo dio. Tal vez no de la forma que querías, pero te lo dio. Y estás ahí sentada enfurruñada. ¿Es esa forma de tratar un regalo? ¿Qué quieres? Dime, ¿iré a la tienda o pediremos la entrega? Vamos a celebrar esta noticia». El hombre trajo su pastel favorito y un bonito osito de peluche como regalo para Polly. Ambos se sentaron en la cocina hasta por la mañana, riendo, hablando y divirtiéndose. Al final, Polly se sintió feliz a pesar de todas sus circunstancias. Estaba inmensamente agradecida a su amigo por su ayuda y apoyo. A pesar de la incertidumbre sobre el futuro, disfrutó del momento y encontró consuelo en la amistad de Ed. Polly, habiéndose cepillado apresuradamente los dientes y aseado un poco, corrió a organizar un desayuno rápido y hacer café. Cuando todo estuvo dispuesto y todos se sentaron a la mesa, Paul comenzó su relato. «Lo siento, estoy hambriento desde ayer por la mañana. Solo he estado bebiendo agua. No había tiempo en absoluto. De todos modos, Polly, prepárate. Vamos a volver a su lugar en la ciudad. El investigador nos está esperando. Albert y su cómplice han sido detenidos. Hay pruebas y ya están jugando a quien entregará a su cómplice más rápido». Polly escuchó la conversación en silencio, temerosa incluso de decir algo, temerosa de que fuera un sueño del que se despertaría de nuevo en una pesadilla en aquel almacén, y no habría Ed y Paul a su lado, y no habría ningún embarazo por delante, sino un lugar de residencia en la habitación acolchada de un hospital psiquiátrico. «Polly, ¿estás bien?», preguntó Ed, notando el hecho de que la mujer estaba en silencio. «Estoy bien, chicos. Muchas gracias», respondió Polly, conteniendo enérgicamente sus lágrimas. «Es pronto para dar las gracias, aun cuando sean condenados. Entonces será otra cosa. Pero ahora estáis perfectamente a salvo porque estarán bajo custodia hasta el juicio.
No pueden escapar de la justicia, sobre todo porque cada uno de ellos ya ha firmado una confesión sincera, informó Paul. Entonces, ¿por qué tengo que ir al investigador a testificar? Usted es la víctima. Usted presentó una declaración, preguntó Polly. Bien, usted va a archivarla retroactivamente. Así que coge tus cosas, dijo Paul. Cuando Polly se fue a su habitación, Paul le dijo a Ed, ¿hablaste con ella? Ella va a tener que conocer a su marido y su amante. No hay otra manera. No hay otra manera, Paul. Ella está embarazada. Tengo miedo por ella. Sí, de su marido. Por supuesto, ella no lo sabía. Pobre mujer, dijo Ed. Aunque es rica, la ayudaremos como podamos. Incluso el viaje de vuelta a la ciudad fue difícil para Polly, por no hablar de lo que experimentó en la oficina del investigador. Era tan sombrío allí. Este investigador trató de animarla, pero no ayudó. Polly quería levantarse y huir, aunque Paul había hecho los preparativos y el procedimiento duró lo menos posible. ¿Y ahora, Ed?, preguntó cuando por fin salieron e entraron en el coche. ¿Dónde está mi casa ahora, Polly?, interrogó filosóficamente. ¿Puedes llevarme a nuestra vieja casa de campo? Puedo, pero ¿por qué allí? Kirsten no estaba allí, Albert no estaba allí. Quiero borrar a esa gente y los recuerdos de ellos de mi vida para siempre. Voy a vender el apartamento, donde vivíamos, y la casa también, y comprar una nueva. No quiero llevar a mi bebé a casa. No quiero llevar a mi bebé donde vivió ese monstruo, dijo Ed radicalmente, arrancando el motor del coche. Nunca podré limpiar lo que pasó sin él. Deja de lamentarte, Polly. Imagina que el tonto de Albert no se hubiera dejado provocar por esa Kirsten. Él solo no habría decidido cometer tal plan, y vivirías con él sin sospechar lo que realmente siente por ti y quién es él realmente. Sí, pagaste un precio pesado por él, pero el destino te dio un hijo a cambio. ¿No es eso un buen intercambio, a pesar de los sentimientos acuciantes? Polly estaba eternamente agradecida al destino por tener un hombre en quien apoyarse en un momento difícil. Daba miedo imaginar qué habría pasado sin él. Ed se quedó en casa de Polly durante una semana y la ayudó con todas las dificultades que surgieron. Fue con él al médico, la ayudó con los documentos, fue al investigador. En general, su ayuda fue difícil de sobreestimar. Tras la partida de Ed, la mujer tuvo que aprender a vivir sola de nuevo. Esto nunca le había ocurrido en su vida. Primero había vivido con sus padres, luego con su padre, luego casada. Ahora estaba completamente sola, abandonada a su suerte, aunque, por supuesto, no sería por mucho tiempo. Ni siquiera 8 meses después, nacería el centro de su universo. Todos estos meses, Polly gastó su tiempo y energía en negocios y preocupaciones para asegurarse de que todo estaría listo a tiempo para el nacimiento de su bebé. Puso gran empeño en resolver problemas inmobiliarios y las subsiguientes reparaciones. En algún momento se cansó tanto de estos problemas que empezó a lamentar su decisión de cambiarlo todo precipitadamente. Sin embargo, estaba satisfecha con el resultado. Todo en su nuevo apartamento estaba hecho a su estilo, exactamente como a ella le gustaba. Naturalmente, el embarazo le costó una tremenda cantidad de fuerza y energía, pero aprendió a aceptar todos los problemas y molestias como dificultades temporales. Todo pasa, y esto también pasará. La sabiduría eterna de Salomón se reflejó finalmente en el alma de Polly. También adoptó un enfoque filosófico ante el hecho de que periódicamente era convocada al despacho del investigador y luego al tribunal. Al principio, cuando Paul anunció que Albert y Kirsten estaban detenidos, Polly pensó que sería increíblemente difícil reunirse con ellos. Sin embargo, tuvo que asistir a varias sesiones del tribunal donde vio a los que le deseaban su mal y querían arruinar su vida, y había aprendido a tomárselo todo con calma. Afortunadamente, para cuando dio a luz, todos los asuntos estaban completamente resueltos. Había comprado y arreglado el nuevo apartamento, preparado todas las cosas del bebé, establecido y ajustado su negocio, finalizado el divorcio e incluso el juicio se había completado. Polly dio a luz a un niño maravilloso y sano, aunque el parto tuvo algunas complicaciones. Todo terminó sin problemas, y eso era lo principal. Tanto la mamá como el bebé ya no corrían peligro y se sentían bien.
Polly llamó al niño Ed en honor a su mejor amigo. Ed conoció a Polly y al bebé en el alta de la casa. Separada, junto con él también llegó Paul con un enorme ramo de crisantemos amarillos, los favoritos de Paul. Mira a Paul, es un buen hombre. Ed le guiñó un ojo y parecía que incluso sin su recomendación, Polly ya le había estado prestando mucha atención durante bastante tiempo. Y resultó ser un hombre realmente bueno. Al principio, Paul la ayudó por su amistad con Ed, luego la ayudó a través de su trabajo, y después a través de su personal amistad con Polly, visitándola cada vez más a menudo y ayudándola con varias pequeñas cosas que ni siquiera se le ocurrieron a la mujer. Durante los primeros meses, este hombre alto simplemente estaba expresando su simpatía de esta manera, tratando de cortejarla, y así comenzó todo entre ellos. Polly no podía imaginar que después de un divorcio tan doloroso, todo el drama y convertirse en madre, se lanzaría de cabeza a un nuevo romance, pero su corazón le decía que Paul valía la pena, que no la defraudaría ni la traicionaría. Solo podemos esperar que con Paul, Polly encuentre su felicidad como mujer, construya una fuerte y verdadera familia y finalmente sea feliz.